Alberto nos va a contar acerca de un caso clínico y un poco acerca de su experiencia sobre lo que es la medicina transgénero, ¿no? Adelante, Alberto. Muy bien. Buenas noches con todos. Gracias por la invitación. Se ve bien, está compartiendo como. Sí, se ve, Alberto, se ve. Muy bien, gracias. Gracias. Buenas noches con todos. Gracias por por la invitación. Vamos a compartir un caso clínico de mi experiencia personal que tuve la suerte de recibir la consejería del doctor Curiel Pragier. Eh, nada, para esta charla no tengo ningún conflicto de interés. Bueno, Michelle es psicólogo de profesión, es una chica trans que acude a consulta por primera vez en enero del año 24, con edad de 40 años. Solicita tratamiento hormonal para afirmarse como mujer trans. Él que manifiesta llevar una alimentación saludable y va al gimnasio 3 a 4 veces por semana. Es usuario de PrEP, un combinado de emtricitabina y tenofovir. Eh, Tiene algo de insomnio, por lo que toma clonazepam 2 a 3 veces por semana. Ha sido diagnosticado de hipertensión arterial y toma captopril 25 miligramos día y bisoprolol 2,5 la mitad. Fuma 2 a 3 cigarros por día y usa alcohol, consume alcohol de forma social 2 veces por mes aproximadamente. Entre sus antecedentes familiares, su abuela materna tiene diabetes y ha tenido un tío materno que ha tenido un ACV. Que al examen físico, él luce, digamos, normal, con un buen estado físico. Tiene un peso de 77,5 kilogramos, una talla de 1,75. Su presión arterial, que en el examen físico fue de 110,70. Nada remarcable. Todo el examen físico fue normal. Muy bien, comenzamos los seguimientos. De allí no la volví a ver hasta febrero. Igual conversé con él, le pregunté si estaba muy seguro de su decisión. Me dijo que sí, le presenté algunas alternativas de tratamiento y volvió luego en febrero, donde le recomendé usar valerato de estradiol, que lo conocemos aquí en el Perú como Proginova. Bueno, él lo consiguió como Proginova, que en el país también lo tenemos como Climadiol, de 2 miligramos una vez al día. Le recomendamos evitar el tabaco. Su peso para esa fecha estaba en 74,8 kilos y su presión arterial estaba dentro de lo normal. Quiero avanzar un poco para mostrar que el laboratorio inicial fue este, ¿no? Tenía hemoglobina, glucosa, lípidos dentro de lo normal, perfil tiroideo, prolactina, gonadotrofinas. Su estradiol estaba en 34,7 picogramos mililitro y la testosterona total estaba en 9,75 nanogramos por mililitro. Ese fue su laboratorio inicial. Perdón. Luego lo vuelvo a ver en febrero, donde él mantiene sus estilos de vida saludables, fuma menos, su ánimo mejoró muchísimo, pero no nota aún mejoría en su proceso de transformación, ¿no? Él quiere lucir como una chica y ya va casi 2 meses con Proginova, como me comenta. Bueno, conversamos en consulta, le digo que esos cambios son paulatinos, su peso se mantiene bien, su presión arterial también. Y en esta segunda consulta aumentamos la dosis de Proginova a 4 miligramos y le agregamos espironolactona 100 miligramos por día. Obviamente le hemos aconsejado tener más paciencia de la que ya ha tenido. Eh, para agosto, que lo volvemos a ver, n- aún no notaba cambios significativos. Toma valeratos de estradiol 4 miligramos por día, pero en esta oportunidad me contaba que casi no ha tomado espironolactona. Ya casi no fuma, ha dejado captopril y bisoprolol, sí nota menor vello corporal y menor líbido. Su peso se mantiene bien, 74,8, su presión arterial también. Bueno, se le recomienda seguir con valerato de estradiol a 4 miligramos día y espironolactona aumentamos a 200 miligramos por día. Para esta consulta, él tiene este laboratorio.
ya vemos que sus estrógenos fueron aumentando y su testosterona fue disminuyendo. Perdón. Para octubre, él me comenta que tiene estilos de vida saludables, ya no fuma, no tiene potencia cuando está en el gimnasio. Aún no nota mejora en el efecto de género. Él otra vez me manifiesta, siempre en cada consulta me manifiesta esto, no quiere verse como una chica, ¿ya? Por lo cual, para esta oportunidad me comenta ya en octubre que había estado usando inyecciones de mesigina, que es estradiol, 2 veces por mes. ¿Ya? Su peso estaba en 77,4, su presión arterial dentro de lo normal. Y yo le desaconsejo usar estradiol, que tenía mayor asociación a trombosis venosa profunda, ¿ya? Y le recomiendo seguir usando Proginova. Bueno, vimos los resultados para esta fecha y le recomiendo usar menos dosis de estradiol, espironolactona de 100 miligramos. Y le recomendamos rotar a ciproterona. La pastilla de ciproterona que tenemos en el país es de 50 miligramos. Le recomendamos tomar a media pastilla 3 veces por semana. Para esta visita ya vemos que su testosterona estaba bastante baja en 0,8 nanogramos por mililitro y su estradiol estaba bastante elevado, estaba en 298. Eh, En diciembre lo vemos, ya él ya me comenta que tiene cambios significativos. Toma valerato de estradiol, Proginova 2 miligramos y espironolactona 200 miligramos. Ha seguido usando, eh, perdón, aquí tengo un error, 2 veces por mes mesigina, ya no fuma, tampoco usa captopril ni bisoprolol. Nota menor vello corporal y menor líbido, ¿no? Y mantiene y reporta que no tiene energía. Su peso se mantiene en 77 kilos, su presión arterial es normal. Se le recomienda usar valerato de estradiol 4 miligramos, espironolactona 100 miligramos, y no ha conseguido aún ciproterona. Y obviamente se le desaconseja usar mesigina. Eh, Luego lo vemos por última vez hasta ahora, el 5 de febrero de este año, y esta vez sí nota cambios corporales. Ya se nota que la distribución de su grasa está más acorde a su objetivo. Ya en la consulta vestido de mujer y ahí estaba usando valerato de estradiol, Proginova 4 miligramos día y espironolactona 100 miligramos día. Y que había estado usando ahí que mesigina una vez al mes, estradiol una vez al mes. Mantiene estilos de vida saludables, ya no fuma, aún manifiesta que no tiene potencia en el gimnasio. Su peso está en 73,4 kilos, su presión arterial también es normal. Se le recomienda dejar de utilizar el inyectable y se le recomienda usar valerato de estradiol, Proginova 2 miligramos por día y espironolactona 100 miligramos por día. Claro, ante la sospecha de que él siga utilizando mesigina. Muy bien, este es el laboratorio en general, lo que hemos observado en todo este tiempo, que su estradiol fue subiendo, incluso para la última visita que tuvimos en febrero, él llevó un estradiol de 331 picogramos por mililitro y la testosterona estaba más baja, aún está en 0,56, por eso es que le recomendamos seguir con una pequeña dosis de espironolactona. Muy bien, hasta aquí, si hubiera alguna pregunta. Sí, Alberto, ¿con qué frecuencia debes ver al paciente, ¿no? ¿En cuánto El tiempo lípido esperas siempre cambios? estuvo bien, su gonadotrofinas, bueno, se las pedimos al inicio, prolactina, aún se lo solicité para su próxima visita. Ah, Alberto, te preguntaba, discúlpeme, ¿con qué frecuencia se recomienda ver al paciente? ¿Con qué frecuencia? ¿Mensual, bimensual? La recomendación es verlos trimestralmente a todas estas personas, verlos de forma trimestral durante el primer año y ya lo vamos a ver más adelante en la revisión.
y ya luego que tengan alcanzado digamos, su objetivo, se les puede ver 1 o 2 veces por año. ¿Cuál serían tus exámenes de laboratorio, digamos, basales que no pueden faltar? ¿Qué, perdóname? Tus exámenes de inicio, tus basales, ¿cuáles son los que no pueden faltar? Los que no deberían faltar son los estrógenos y la testosterona, ¿no? Esos son justamente los objetivos en el tratamiento, como lo vamos a ver más adelante en la revisión. Ok, y algo adicional que tengas que evaluar, no sé, ecografía de abdomen, ver el hígado, alguna, digamos, situación que te podría indicar contraindicación para el tratamiento. Probablemente si es que hubiéramos encontrado en el examen físico algo llamativo, ¿no? Crecimiento del hígado, ictericia, dolor abdominal, probablemente le hubiera solicitado una ecografía hepática para ver si estuviera desarrollando algún compromiso hepático. Ok, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Yo quiero hacer un par de comentarios, si me dejas, Alberto. Dime. Sí, sí, sigue, Em, sigue. Bueno, primero, por ahí uno a veces no está familiarizado con la atención de estos pacientes. Nosotros acá en Argentina los vemos hace como mucho tiempo, particularmente en el hospital donde estoy yo, los vemos desde el año 2008 y bueno, hay centros que lo ven desde antes. Siempre es importante tratar de, perdón. Ok. Siempre es importante tratar de ver cómo dirigirnos a nuestros pacientes y cómo de alguna manera hablar de ellos. En este caso, al ser de una persona que se autopercibe mujer, tendríamos que hablar de la paciente y dirigirnos hacia ella de alguna manera con los pronombres femeninos, más allá de si haya recibido tratamiento o no, porque, y de ahí era una pregunta que te quería hacer, porque vos en un momento decís que empieza, que llega la consulta con ropa femenina, y mi pregunta era si no utilizaba ropa femenina desde el inicio, desde el del seguimiento, o recién desde la mitad. No, no usaba ropa femenina desde el inicio. Más bien el primer mes que charlamos, que no le di ningún tipo de medicación, le dije esto de si puede ir a lugares de vestidos de mujer. Ujú. Pero no estaba, no usaba ropa femenina desde el inicio. Hola, creo que quedó tildado. Hola, hola, hola. Sí, creo que Alberto se salió, le voy a pasar la voz. Creo que se quedó, sí, tildado. Qué importante, doctor, lo que nos comenta, ¿no? En relación a cómo tratar a nuestro Ujú. paciente, ¿no? Ya sea, digamos, cómo uno se dirige a la paciente, cómo uno lo menciona en la historia clínica, cómo se dirigen al paciente el personal de enfermería o el personal paramédico y demás. Ah, ahí volvió Alberto. Eso es bastante importante. Muchas veces es verdad que no vienen, digamos, con la ropa femenina en el caso de los tratamientos feminizantes o con la ropa masculina en los casos de masculinizantes desde el inicio, porque de repente quieren lograr ciertos cambios que de alguna manera los respalden para poder empezar a utilizar la ropa o comportarse de acuerdo al sexo autopercibido. Pero eso es siempre importante poder charlarlos con ellos, ¿sí? Eso era una aclaración importante. Después, el resto de las aclaraciones supongo que las iremos haciendo a medida que Alberto presente la información relacionada con el seguimiento, ¿sí? Pero una de las cosas importantes que no pueden faltar en la evaluación basal, además de los estrógenos y la testosterona, también es la prolactina, que es importante después monitorear. E idealmente las gonadotrofinas, los casos en los que podemos llegar a encontrar enfermedades relacionadas con las gonadotrofinas son bajos, pero por ejemplo me ha pasado en alguna oportunidad de empezar o querer iniciar un tratamiento feminizante y encontrarme con un diagnóstico de síndrome de Klinefelter a partir de unas gonadotrofinas altas.
y el Klinefelter es una instancia, un diagnóstico que conlleva mayor aumento de trombosis de base, lo que se puede llegar a sumar al aumento de trombosis provocado por los estrógenos. Entonces es importante por ahí tener las gonadotrofinas como para saber si están en valores normales, ¿sí? Eso como base y sobre todo un laboratorio general que incluye un lipidograma, que incluye una glucemia, un hemograma, en fin, todos estos parámetros que después sabemos que se pueden llegar a modificar a lo largo del seguimiento y a lo largo del tratamiento y que por lo tanto vamos a tener que tener en cuenta a la hora de iniciar el tratamiento y valorar inicialmente al paciente. ¿Mm? Muy bien. Gracias, Uriel. Al contrario. Muy bien. Vamos a, perdón, voy a ahora continuar con hacer una revisión de, ¿se puede ver el que estoy compartiendo? Sí. Muy bien. Bien, esto es, voy a hacer una revisión pequeña del tratamiento de afirmación de género para mujer trans. Conceptos importantes: identidad de género es la vivencia del género tal y como cada persona lo percibe. Puede corresponder o no con el sexo o género asignado al nacer. La orientación sexual es un patrón de atracción emocional, romántica, sexual y o afectiva hacia otras personas, en cualquiera de estos espectros. La expresión de género es la vivencia personal del cuerpo y cómo las personas expresan su identidad a través de modales, vestimentas, accesorios, modos de hablar, modificaciones en la apariencia del cuerpo, en la cual los podemos acompañar nosotros con tratamientos médicos o quirúrgicos. La persona cisgénero es la identidad de género, es la persona cuya identidad de género está alineada con el sexo género asignado al nacer. La persona transgénero es una persona que se identifica con un género diferente al sexo género asignado al nacer, ¿no? Donde está el grupo de las personas transexuales, travestis y transgénero. Las vivencias en torno al género y los procesos de modificación corporal son diversos y singulares. Puede haber personas que no estén de acuerdo con el tratamiento hormonal y solamente que se visten de la forma del género que se autoperciben. No todas las personas tienen las mismas expectativas sobre su construcción corporal ni desean necesariamente llevar a cabo estas modificaciones farmacológicas o quirúrgicas. La terapia hormonal consiste en la administración de distintos fármacos con la finalidad de atenuar ciertos caracteres sexuales secundarios no deseados con el propósito de afirmar el género vivido. El proceso comprende dos aspectos. Uno, desaparecer o atenuar las características físicas atribuidas al sexo género asignado al nacer. Dos, inducir ciertas características físicas deseadas. Los objetivos del tratamiento son reducir los niveles de hormonas endógenas, sustituir los niveles de hormonas sexuales endógenas por las hormonas administradas, desarrollar y mantener ciertos caracteres sexuales secundarios respetando las metas de cada persona. La terapia hormonal debe ser individualizada según las expectativas y necesidades que requiera cada persona, el estado de salud de la persona, riesgo o beneficio de los distintos tratamientos. ¿Ya? Debemos brindar información acerca de los alcances y límites de los tratamientos hormonales. Dar a conocer los posibles efectos adversos y contraindicaciones de los tratamientos hormonales. Para ello, nos valemos de una historia clínica detallada, en la cual, como dijo Uriel hace un momento, hay que respetar el nombre elegido, los pronombres de cada persona que busca asistencia. Historia de tratamientos, no lo comenté en la, en la presentación del caso clínico, pero como te lo comenté, Uriel, este paciente había recibido antes un tratamiento con agonistas de GnRH. La esfera psicosocial que envuelve a estos pacientes, hábitos nocivos, antecedentes. La esfera psicosocial. Aquí estos dos puntos considero importantes. Los determinantes sociales y el entorno son los que ponen en vulnerabilidad a estas personas. ¿Ya? Las experiencias de sufrimiento son resultados de rechazo social o la violencia que el entorno ejerce sobre la persona. Eh,
Obviamente dentro de la historia física, de la historia clínica debe haber un examen físico completo en el cual incluyan medidas antropométricas y presión arterial, siempre. Que el laboratorio, hemograma, perfil de hígado, glucosa, urea, creatinina, electrolitos, perfil de lípidos, pruebas tiroideas, gonadotrofinas, estradiol, testosterona biodisponible, prolactina y PSA de acuerdo a la edad. Los esquemas de tratamiento, podemos ver los esquemas de tratamiento totalmente reversibles, los análogos de GnRH suprimen la producción de gonadotrofinas hipoficiales y por ende de esteroides sexuales. Los parcialmente reversibles, esteroides sexuales, estrógenos o testosteronas para feminizar o masculinizar. Y los irreversibles ya son los tratamientos quirúrgicos, estéticos o de adecuación genital. Eh, se desaconseja, perdón, se aconseja diferir los tratamientos irreversibles hasta después de 1 o 2 años de la terapia hormonal. En los controles durante el tratamiento se deben realizar exámenes auxiliares para descartar la repercusión negativa de la terapia hormonal y evaluar la salud urológica de acuerdo con la edad de cada paciente. Los objetivos en el tratamiento de las mujeres trans adultas es que el estradiol esté entre 100 a 200 picogramos por mililitro y la testosterona esté en un rango femenino, menor a 0,5 o 0,7 nanogramos por decilitro. Los estrógenos son el tratamiento principal para este objetivo. Lo que contamos más en el país, en el Perú, es los estrógenos por vía oral. El valerato de estradiol, que viene de 2 miligramos, es en 1 o 2 tomas diarias y las dosis son de 2 hasta 6 miligramos por día. También están las presentaciones transdérmicas. ¿Ya? En el país contamos, no hay estradiol en parches, hay en gel y hay un dispositivo que aplica estrógeno, estradiol por un spray a la piel, que dispensa 1,53 miligramos por dosis. Sí, ya, el nombre comercial es Lenceto y tiene 56 aplicaciones. Se usa entre 1 a 2 aplicaciones diarias y la dosis es de 0,75 hasta 3 miligramos. O sea, se podría usar una aplicación diaria. Los estrógenos por vía oral, de preferencia en menores de 40 años y sin factores de riesgo cardiovascular o con bajo riesgo de trombosis venosa profunda. No se recomienda el etinilestradiol debido a que incremente el riesgo de tromboembolismo, ACV, que infarto de miocardio. Los antiandrógenos. ¿Cuál es el papel de los antiandrógenos en este tratamiento? Su asociación con el estradiol evita la necesidad de usar dosis más altas de dicho estrógeno, mejorando el riesgo y beneficio del tratamiento. Los fármacos con los que contamos en el país son espironolactona y acetato de ciproterona. Son de administración oral, se toman todos los días y las dosis son con espironolactona entre 100 a 300 miligramos. Con nuestro paciente llegamos hasta 200 miligramos por día y el acetato de ciproterona es de 10 miligramos. Como mencionábamos, la pastilla de ciproterona viene de 50 miligramos. O sea, si partimos la pastilla y la tomamos 3 veces por semana, alcanzamos esta dosis aproximada de 10 miligramos por día. Estos serían los efectos que van a ir apareciendo de forma paulatina en la medida que las mujeres trans reciben el tratamiento con estradiol y con antiandrógeno, ¿no? Redistribución de la grasa corporal, disminución de la masa muscular, notan la piel más suave con menor grasa entre los 3 a 6 primeros meses, pueden empezar a notar estos efectos, disminución de la libido y de las erecciones espontáneas entre 1 a 3 meses son de lo que más rápido aparece, el crecimiento mamario y disminución del volumen testicular se puede observar desde los 3 a 6 primeros meses, que el efecto máximo sería entre 2 a 5 años. La disminución de la producción espermática no se sabe más o menos cuándo empieza, pero su efecto máximo es a los 2 años. Disminución del vello corporal es entre 6 a 12 meses y el máximo efecto sería a los 3 años. El cambio de la voz no
no es significativo con los tratamientos. Los efectos adversos con estradiol puede haber cambios en el peso, molestias gastrointestinales, ACV, trombosis, ictericia colestática, cadenoma hepático, cefalea, migrañas, tensión mamaria, edemas, acné, calambres, disminución de la libido, cánceres hormonodependientes. Con ciproterona, cansancio, adinamia, disfunción hepática, trombosis, disfunción eréctil, empeoramiento de la depresión, cambios en el peso, diabetes, anemia, disforesis. Con espironolactona podría aparecer síndrome de Steven-Johnson, erupciones, disfunción hepática, hipercalemia, mareos, náuseas, cambios en la libido, leucopenia, trombocitopenia, calambres y disfunción renal. Lo que me preguntabas, Max, ¿no? La periodicidad de los controles durante el primer año o con cambio de alguna dosis debería ser cada 3 meses, que posteriormente ya 1 o 2 veces por año, ¿no? Una vez que la persona ha alcanzado el objetivo de su tratamiento. El monitoreo del tratamiento con estrógenos en los mayores de 50 años, PSA y examen rectal anual. El corte del PSA debería ser de 1 nanogramo por decilitro y considerar la velocidad de duplicación de este PSA. Hay mayor riesgo de patología prostática con el inicio tardío de la terapia hormonal. Ecografía de mamas con más de 2 años de estrógenos y mamografía en mayores de 50 años en personas trans, en mujeres trans que reciben más de 5 años de estrógenos o con antecedentes familiares de cáncer de mama. El riesgo de cáncer de próstata en mujeres trans es menor que en la población masculina cisgénero. Y con respecto al riesgo de cáncer de cáncer de mama en mujeres transgénero, este es un estudio publicado en 2019, una cohorte de Países Bajos, en lo cual, perdón, hacen en seguimiento de 2.260 mujeres trans. En este grupo encuentran 15 carcinomas invasivos y 3 no invasivos. La media de tratamiento hormonal fue de 18 años, entre 7 y 37 años fue tremenda la cantidad de tiempo de seguimiento. Y la incidencia se encontró que el cáncer de mama es 46 veces más frecuente, es 46 veces mayor la incidencia que en hombres cisgénero, pero es menor que en mujeres cisgénero. Y la edad media del diagnóstico fue de 52 años y en mujeres cisgénero es de 61 años en esta cohorte. En la salud ósea, no existe mayor riesgo de osteoporosis en mujeres trans que están en tratamiento con estrógenos. El incremento de riesgo de pérdida de masa ósea se encuentra asociado con la discontinuidad de los estrógenos o con el uso de dosis insuficientes luego de la gonadectomía. Eh, Cuando se suspende el tratamiento hormonal, cada persona puede suspender el tratamiento hormonal en el momento en que lo soliciten. ¿Ya? Los efectos adversos y o comorbilidades que contraindiquen su uso. Si aparecen estos efectos adversos o comorbilidades que contraindiquen su continuidad. Es conveniente interrumpir de forma temporal la utilización de los estrógenos en caso de movilidad reducida, por ejemplo, en los periodos perioperatorios o con inmovilidad por tiempo prolongado, a fin de disminuir el riesgo de tromboembolismo. Como conclusiones, eh, hay que escuchar al paciente sobre sus deseos y objetivos con la terapia hormonal, ¿ya? Explicar las limitaciones de los efectos de la terapia hormonal, evaluar los efectos adversos durante el tratamiento, evaluar los factores de riesgo cardiovasculares y su manejo, el monitoreo clínico y bioquímico de la terapia hormonal. Y el seguimiento debe ser multidisciplinario, ¿no? Siempre viéndolo con profesionales de toda área. Muy bien. Este es mi correo electrónico para alguna consulta. Muy bien. Si hubiera alguna pregunta, alguna observación. Alberto, muchas gracias por la presentación. Un tema tan nuevo para nosotros como endocrinólogos acá en Clínica Delgado. Y quisiera hacerte una pregunta con respecto a la evaluación psicosomática, psiquiátrica, evaluación mental de estos pacientes.
O sea, desde el punto de vista si están con depresión, si tienes alguna condición como para no iniciar el tratamiento, desde el punto de vista de evaluación de salud mental. Porque yo considero, pues, es una decisión importante para ellos pasar a la consulta para el tratamiento ello, y dentro del protocolo está este tipo de evaluación y cuál es la condición que se hace para, por ejemplo, no elegir el tratamiento si es que el paciente cursa con alguna condición en salud mental. Bueno, lo vas a complementar seguramente, Uriel, pero probablemente el problema de salud mental sea causado, originado por la disforia de género, ¿no? De que el paciente no se siente bien consigo mismo con el sexo género asignado al nacer. Y más bien cuando estas personas empiezan un tratamiento de este tipo, y tienen contención en la consulta, los acompañamos de forma adecuada, que la persona disminuye su ansiedad, su depresión. Mucho está en tratamientos psiquiátricos, pero como lo vimos en Michelle, ella mejoró su estado de ánimo en todo el tratamiento, ¿no? No sé, Uriel, ¿tienes alguna observación? Bueno, sí, bueno, muy linda la presentación. Sí, básicamente hay varios estudios que muestran, y lo vemos frecuentemente en la clínica práctica diaria, que hay una mayor prevalencia de morbilidad psíquica y de psicopatología en estas personas, aún de base, que mucho tiene que ver justamente con el disconfort que le genera esta incongruencia de género, como vos bien decías, y que muchas veces esto mejora con los tratamientos, pero también hay, digamos, muchas cuestiones que también tienen que ver con abandonos precoces del hogar o maltrato durante la infancia, condición de esto. Entonces, hay mucha psicopatología y también hay muchas veces la necesidad. Si bien acá en Argentina no estamos obligados por ley a hacer el acompañamiento psicológico, la evaluación inicial, pero la verdad es que todos lo hacemos y hay muchas veces una necesidad importante de acompañar todo este tratamiento con un seguimiento psicológico o según corresponda psiquiátrico también, justamente también por todos los cambios físicos que esto va a generar y por todos los cambios emocionales que esto va a generar, que muchas veces acarrea también cierta desestabilidad emocional, que es importante que todas estas personas estén acompañadas y tengan un buen seguimiento, ¿sí? Pero sí, la realidad es que sí, hay mayor prevalencia de psicopatología, hay mayor prevalencia de vulnerabilidad, hay más intentos de suicidio en esta población, tanto antes como después del tratamiento, pero sobre todo antes del tratamiento, más adicción o abuso de sustancias. Así que sí, es importante tener todo esto en cuenta y hacer un buen acompañamiento, ya sea antes, durante y eventualmente después del tratamiento también. Gracias, Uriel, por tu apreciación. Al Y, contrario. y en tu experiencia allá en Argentina, dentro de la condición esta de edad, por ejemplo, la edad es importante. ¿Hay algún consentimiento informado? ¿Hay algo que hay que firmar? Por ejemplo, menores de 18 años, mayores de 18 años. ¿Hay algo que ustedes tomen en consideración para tomar la decisión de hacer un tratamiento a un paciente en estas condiciones? Sí, en realidad, sí, el consentimiento informado es algo que desde el año 2012, donde tenemos la ley de salud transgénero, desde el año 2012 se firma siempre un consentimiento informado en caso de los mayores de 18 años, ya sea para procedimientos hormonales o procedimientos quirúrgicos. En el caso de menores de 18 años, hace poco hubo un decreto acá en la Argentina que impide la realización de tratamientos hormonales en menores de 18 años. Ahora en el ámbito de acá de la ciudad de Buenos Aires, este decreto está como de alguna manera parcialmente en stand-by, así que lo podemos volver a hacer. En ese caso, tiene que firmar el consentimiento del representante legal o los padres o el tutor de esta persona. Pero sí, siempre es importante el consentimiento y por supuesto en los casos donde hay una psicopatología de base, es sumamente fundamental poder contar con la evaluación y con el seguimiento y con el acompañamiento del psicólogo y o del psiquiatra según corresponda, como para poder garantizar de alguna manera el mayor éxito del tratamiento.
Y otra cosa en relación a la edad es que hay reportes que dicen que cuanto mayor es la edad de inicio de tratamiento, quizás peor es el resultado, porque de alguna manera la persona ya vivió más tiempo con su cuerpo, digamos, de origen y muchas veces el hecho de retrasar durante tantos años el tratamiento hace que quizás después los resultados no sean los que la persona espera, pero bueno, esto no necesariamente es así en todos los casos, sino estadísticamente hablando. Pero bueno, en relación a la pregunta sobre el consentimiento, siempre usamos el consentimiento y hay varios modelos acá de consentimientos informados que uno de alguna manera lo utiliza de acuerdo a las necesidades o a las características del centro de salud en el que uno trabaja bueno, y lo adapta a las necesidades del mismo, ¿sí? Ok, sí, excelente la confirmación. Max, ¿estás por ahí? Sí, doctor, justo acá estaba viendo el doctor Alan Viso que está levantando la mano. Buenas noches, doctor Viso. ¿Cómo están? Buenas noches. Realmente un tema muy interesante y controversial, ¿no? Quería hacerles unos comentarios al respecto porque hace muchos años yo tuve bastante experiencia con este tipo de pacientes, si se les quiere decir, porque a mí me tocó vivir una etapa muy difícil del VIH-Sida, ¿no? Y estuve muchos años trabajando en un programa, incluso en el equipo asesor al MINSA, ya por los años 90 y pico. Eh, Nosotros llevábamos talleres de consejería, ¿no? Tanto para los que ya tenían VIH como para los no VIH que eran poblaciones vulnerables o en riesgo, principalmente los trabajadores sexuales, ¿no? O cuando se pudieran ubicar a los HSH. Entonces, mi primer comentario era en el tema de la identificación, ¿no? La historia clínica, por más que el paciente quiera decirles un nombre, la historia clínica tiene que todavía conservar el nombre y sexo que dice el DNI. O sea, así de plano. O sea, la identificación legal tiene que ser la que está en el DNI. ¿Cómo lo tratas al paciente? Simplemente le preguntas si le molesta, que si le tratas como varón o como mujer, el paciente te lo va a decir tranquilamente. Si se siente cómodo tratándolo como mujer, no hay ningún problema. El tema es lograr la empatía. Son pacientes que han tenido muchas frustraciones, muchos problemas. Acuérdense que en una sociedad como esta, extremadamente sexista, machista, ellos están muy relegados desde la escuela, ¿no? Cuando tienen tendencias, por ejemplo, homosexuales, llevan una vida muy difícil. En su misma familia los segregan. Imagínense, yo era jefe del programa del VIH-Sida de la policía. Imagínense un coronel, un general con hijos homosexuales, era terrible realmente, o si había un VIH en la familia. Incluso yo tenía una vocalía en el COPRECOS, que era el Comité de Prevención de Enfermedades Sexuales, VIH, de las Fuerzas Armadas y Policiales. Y tenemos reuniones con jefes generales de los hospitales de la FA, la Marina, el Ejército, y había una cantidad de tabúes terribles, terribles, ¿no? Justamente cuando se presentaban estos casos como que ustedes han presentado. Eh, Veo que esta paciente ha estado, toma el PrEP, o sea, se toma un preventivo para el VIH. O sea, de pronto tiene riesgos. Puede hacer que sea promiscua, por ejemplo, no lo sé. Entonces, ¿por qué? Por algo está tomando, ¿no? Un preventivo. Eso no lo libera, el usar el PrEP no lo libera de que pueda tener otras infecciones de transmisión sexual. O sea, lo libera del VIH, pero no lo libera de sífilis, gonorrea, clamidia, molusco, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces hay que ver ese aspecto. Lo otro es que ustedes deben saberlo mejor que yo lo conocí en esa época. No solamente a veces están usando las hormonas que los médicos de acá le prescriben, se hacen traer un montón de cosas de otros países, pues, extractos especiales, cremas, se ponen prótesis de todo tipo. Es decir, multivitaminas con fitoestrógenos y una serie de cosas que yo no sé qué impacto pueden tener o qué interacciones medicamentosas pueden haber con todo lo que ustedes prescriben, ¿no? Y estaba justo viendo esta parte cuando ustedes exponen que hay que ver también las necesidades del paciente y que de pronto cómo se percibe. Miren, nosotros llegamos a conocer transgéneros que obviamente se percibían mujeres,
pero que tenían tendencias lesbianas, por ejemplo. O sea, querían ser mujeres para ser, no estar, no ser mujeres para estar con varones, sino ser mujeres para estar con otras mujeres. Es decir, una cantidad de combinaciones terribles. Incluso conocimos un transgénero ya VIH que tuvo un hijo. O sea, este, claro, pueden tener disminución de libido, pueden tener disfunción sexual, eréctil, digo, pero tienen capacidad de poder tener. Y tuvimos un paciente que tuvo, embarazó a su pareja. Entonces, es decir, hay una serie de aristas, de cosas, ¿no? Y el tema es ¿cuándo termina esto, no? Hemos visto que están años de años tomando, pero a veces no logran la transformación que ellos desean y eso les genera más problemas psiquiátricos, gastan mucho dinero, se complican. Son realmente, no tengo ahorita yo las cifras, pero un porcentaje bien bajo quienes realmente alcanzan una morfología femenina, que se pueden vestir de mujer y pasearse alegremente por cualquier sitio o tener una vida social como mujeres. Muchas veces los cuerpos se les deforma más allá de lo que ellos quisieran, ¿no? Y realmente la ven mal, ¿no? Amén de todas las complicaciones, de trombosis y todo eso, y hemos visto incluso cáncer de mama, ¿no? Y todo eso. Bueno, eso es lo que les quería comentar, y lo felicito por la presentación, porque es un tema que así nomás no se presenta, realmente. Es un tema, poco conocido, ¿no? Gracias. ¿Puedo hacer algunos comentarios? Sí, claro. Bueno, es interesante escuchar los aportes. Es verdad, como decía el doctor, hay un montón de aristas y de cuestiones relacionadas con este tema que sería como, bueno, de hecho tenemos en la Argentina un curso de varias clases del tema que inclusive nos llega a abarcar todo. Pero bueno, un par de cosas importantes porque veo acá un poco lo que están escribiendo en los chats y lo que comentan de hacer hincapié en diferenciar lo que es identidad y de lo que es orientación, ¿sí? La identidad tiene que ver con lo que uno se autopercibe, si uno se autopercibe como hombre, como mujer, como no binario, como lo que fuera, y la orientación tiene que ver con el objeto de placer. Es decir, si uno tiene atracción por el hombre, tiene atracción por la mujer, tiene atracción por ambos géneros o por ninguno, por lo que fuera. La orientación y la identidad no van de la mano. O sea, uno puede tener una identidad cis, es decir, autopercibirse como hombre, si nació como hombre y que le gusten los hombres o que le gusten las mujeres o que le gusten ambos, y lo mismo las mujeres, que le gusten los hombres, las mujeres o ambos. Y eso mismo pasa con las personas trans. Las personas trans que se identifican como varones habiendo nacido mujeres, le pueden gustar los varones, le pueden gustar las mujeres, le pueden gustar ambos y lo mismo viceversa, las mujeres trans. Le pueden gustar los varones. Probablemente a la mayoría de las mujeres trans le gusten los varones, a la mayoría de las mujeres trans, de los varones trans le gusten las mujeres, pero no en todos los casos va a ser así. Eso es importante diferenciarlo. Otra cosa que decían del tema de la fertilidad, sumamente importante también, nosotros lo preguntamos mucho, el tema de si tienen algún interés en la fertilidad o en tener descendencia, ya sea biológica o en la adopción, porque muchas veces se hace criopreservación de semen antes de iniciar el tratamiento, o criopreservación ovocitaria, o lo que fuera, porque muchas veces el hecho de que quieran hacer tratamiento hormonal no de alguna manera no va en contra de un planeamiento responsable de la fertilidad que a veces ocurre. Por eso muchas veces la disfunción eréctil que ahí vos, Alberto, presentabas y que en realidad en la bibliografía sí aparece, ¿no? Como un efecto adverso del tratamiento feminizante, muchas veces es un efecto adverso y muchas veces es un efecto deseado. Y eso tiene que ver con lo que el paciente quiere hacer. O sea, si el paciente pretende seguir utilizando su órgano genital en las relaciones sexuales o no le gusta utilizarlo y no tiene ganas de tener más erecciones, ¿sí? Y con respecto a otro tema importante que tiene que ver con hasta dónde tratar o hasta dónde yo quiero lograr cambios, hay cambios que muchas veces son irreversibles, como por ejemplo el agrandamiento mamario, la clitoromegalia o la masculinización de la voz en el caso de los tratamientos masculinizantes, que uno cuando llega a completarlos, uno puede, si es por ello, interrumpir el tratamiento y los cambios no van a volver marcha atrás. Y hay otros que sí, que por ahí sí van a volver marcha atrás. Entonces uno a veces, el tiempo de tratamiento está discutido
Y muchas veces se plantea como un tratamiento corto o de corto alcance o de corto tiempo ya desde el inicio, ¿sí? Y cuando una vez que se cumplen los objetivos se suspende. Eh, que la persona de alguna manera alcance la satisfacción va a depender mucho del acompañamiento, va a depender mucho de su familia y va a depender mucho del sostén que tenga, porque personas que no tienen un buen sostén familiar o de amistad difícilmente logren estar bien, por más que logren cambios físicos espectaculares, y eso lo vemos, y viceversa. De repente los cambios no son tan buenos, tan, digamos, anatómicamente hablando, pero les cambia mucho para bien el hecho de tener una buena contención. Es decir, cada paciente trans es un mundo y es muy difícil a veces generalizar en ciertas cuestiones, pero sí la contención familiar es algo muy, muy importante en la base de todo esto y en el inicio de todos estos caminos, ¿sí? Eh, Así que, bueno, esto es un poco lo que quería comentar. No sé si hay más preguntas o preguntas puntuales. Veo que preguntan sobre la densitometría, sobre ciertas cuestiones. No sé cómo lo querés ir organizando. Curiel, una pregunta. En este caso, yo cuando vi que este paciente, que Michelle comenzaba a tener números altos, más altos del objetivo de que estrógenos, obviamente le desaconsejé usar que el inyectable, pero oye, él por su cuenta, mirando videos, internet, se informó, fue aconsejado por otras chicas trans y estuvo usando, ¿no? Sin indicación médica esto, esto incrementa el riesgo de tener trombosis, pero que a largo plazo incrementa también el riesgo de otros efectos adversos. Sí, básicamente los efectos adversos metabólicos que tienen que ver con la modificación de repente negativa del valor de triglicéridos, por ejemplo, o de afectación de la íntima arterial, de la íntima de los vasos. Y bueno, el tema del cáncer de mama, como vimos, es controversial. La realidad es que el tratamiento con estrógenos se sitúa en cuanto a riesgo de cáncer en un nivel un poquito superior que el varón cis, pero nunca alcanza niveles comparables a lo que es la mujer cis. De manera que, en realidad, el tratamiento estrogénico, si estuviera claramente asociado a un aumento de riesgo de cáncer de mama, uno debería ver valores muchísimo más altos de incidencia y prevalencia de cáncer de mama en estos casos, cosa que uno no ve, sino que uno ve ciertamente un aumento del riesgo que no sabemos si efectivamente tiene que ver con el estrógeno en sí o con algún cambio que el estrógeno produce en forma secundaria. Pero sí, básicamente el aumento del nivel de estrógeno tiene mucho que ver con la automedicación, como vos me decís, como vos comentás, genera básicamente lo más importante y lo más claro, lo mejor relacionado es el aumento de la trombosis. Y sobre todo con etinilestradiol, que acá por eso ya no lo utilizamos, usamos solo el estradiol en gel o el valerato vía oral, que es bueno, el Proginova. Con respecto a las cirugías, ¿no? Cuando ya la persona trans, cuando una mujer trans se decide hacer una intervención quirúrgica, es prudente, es prudente suspender los estrógenos porque seguramente su movilidad va a estar restringida. Sí, sí, en general eso lo hacemos, sobre todo en cirugías complicadas y que demandan un reposo prolongado como la vaginoplastia, por ejemplo. Quizás no en cirugías menores como la corrección del cartílago tiroides o algunas otras también menores, pero en las cirugías digamos, que conllevan una inmovilización prolongada, en general lo aconsejamos. Sí, sí, ya. En, Acá hay una recomendación de que si el paciente ya pasa de 45 o 50 años y usa el valerato estradiol por vía oral, que es más recomendable usarlo por vía transdérmica. Ujú. Sí, eso de alguna manera es de alguna manera parecido a lo que se recomienda también en mujeres cis, ¿sí? Después de los 40, 45 años, de repente utilizar estrógenos, sobre todo hablando en el caso de mujeres cis de anticonceptivos, que no sean etinilestradiol y preferentemente si es etinilestradiol no vía oral.
Tiene que ver con el paso hepático y con el riesgo metabólico, con el riesgo de trombosis. Los trabajos que muestran un riesgo de trombosis venosa profunda muy incrementado eran los trabajos de la década del 90, 2000, donde se usaba mucho el etinil-estradiol. Después, cuando se empezó a usar el estradiol transdérmico o vía oral no etinil, estradiol, los niveles de trombosis bajaron mucho. ¿Sí? Bajaron mucho, si bien están por arriba de la población de base, sí, sí han bajado. Así que sí, básicamente la edad y la vía y la vía de recepción, así como el tipo de moléculas, son factores per se de riesgo para trombosis. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, doctor Uriel. Una pregunta, ¿y por cuánto tiempo se puede mantener la terapia? ¿Cuánto es el tiempo? No hay un tiempo establecido, no hay un tiempo establecido para mantener la terapia. Hoy en día, de alguna manera, frente a la falta de evidencia, nosotros partimos de la base de que son pacientes en general bien controlados y que hacen un buen seguimiento, también dependiendo de qué tipo de población se trate, pero son pacientes que en general hacen un seguimiento para obtener la medicación, le hacemos análisis y demás, pero la realidad es que frente a una falta de evidencia es que de alguna manera extrapolamos un poco a lo que pasa en la población cis. Nosotros sabemos que el uso de androgenoterapia en varones con hipogonadismo lo podemos hacer hasta edades muy, muy avanzadas y de ahí en más que hagamos los tratamientos masculinizantes, quizás con confianza, basándonos en eso, hasta edades avanzadas. Y en general los tratamientos con estrógenos, en general los hacemos hasta a edades relacionadas con la menopausia o quizás un poquito posterior. Por supuesto que los tratamientos bueno, se van adecuando a la edad y a la circunstancia, porque, bueno, muchas veces se hace el tratamiento con estrógeno y antiandrógeno, en muchas situaciones se puede prescindir del antiandrógeno y, bueno, dependiendo un poco de si tiene o no orquiectomía, de las comorbilidades, de los valores basales de esteroides, uno va adecuando el tratamiento, pero la respuesta a la pregunta tuya del tiempo de tratamiento, no hay una respuesta realmente uniforme es de alguna manera lo extrapolamos a lo que pasa en población cis, que con los errores que potencialmente esto pueda llegar a conllevar. ¿Mm? Doctor Samuel, no sé si tiene un comentario, doctor Manrique. Doctor Manrique, su audio está apagado. Está sin audio. Respecto al peso, el peso de los pacientes, por ejemplo, aquellas mujeres que usan testosterona y tienen sobrepeso, obesidad, hay la condición de la dosis o alguna condición de hacerlos bajar primeros de peso para producir, para darles la terapia, esas terapias con respecto a transgénero, ¿hay alguna condición especial con respecto al peso? No, en realidad no, con respecto al peso puntualmente no. Sabemos que las personas, serían las personas que hacen tratamiento masculinizante, los varones trans, son personas que tienen una mayor prevalencia de poliquistosis de ovario, ¿sí? Es una población que tiene una mayor prevalencia de poliquistosis de ovario, que tiene una mayor prevalencia de hiperandrogenismo, que tiene una mayor prevalencia de resistencia a la insulina, y de alguna manera la hormona masculina como que puede profundizar eso, de manera que nosotros no es que le hacemos bajar de peso, pues después la testosterona posiblemente les va a hacer aumentar de peso, les va a hacer aumentar el perímetro de cintura, pero posiblemente puede hacer también a expensas de un aumento de la masa muscular. Entonces a veces el peso en sí, como medida única, no es del todo informativo, no es del todo útil en ese sentido, porque bueno, el peso puede verse influenciado por lo que es masa grasa o por lo que es masa magra. Pero bueno, son pacientes que sí, que muchas veces ya tienen los andrógenos altos de base, obviamente no en rango masculino, que ya tienen su riesgo biológico de base, ¿sí? De hecho, hay trabajos que muestran o que investigan si hay una mayor prevalencia de diabetes tipo 2 asociado a la androgenoterapia en estos pacientes. Y la realidad es que muchas veces el riesgo de diabetes en estos pacientes ya está incrementado en un antes del tratamiento por esta resistencia a la insulina y este hiperandrogenismo. Entonces, no es que el tratamiento androgénico lo aumente realmente. Es más, al aumentar la masa muscular y disminuir la masa, el tejido visceral, el graso, muchas veces este riesgo se disminuye también.
dependiendo un poco si la ganancia de peso es a expensas del tejido muscular o no, ¿sí? Así que un poco esa sería la respuesta. Gracias. Uriel, tengo una última pregunta. Ujú. Si una mujer trans ya tuvo trombosis venosa profunda con el uso de estrógenos, eh, puede volver a usarlo? ¿Puede seguir usando estrógenos? ¿Puede usar Idealmente no. acompañado de anticoagulantes? Idealmente no, claro. Hay que evaluar el caso. De repente es una persona que te dice, bueno, yo entiendo que tuve la trombosis, prefiero no usar el tratamiento estrogénico. Bueno, eso es una cosa. Si es otra paciente que de repente ha tenido historial de intentos de suicidio, producto de no poder alcanzar los tratamientos, habrá que ver cómo hacemos, si es que lo hacemos con anticoagulante, si es que lo hacemos disminuyendo la dosis, si es que de repente muchas veces el poder hacer, o si lo tiene, o el poder hacer una orquiectomía, de alguna manera conlleva no tener que usar antiandrógenos, que también muchas veces están asociados a riesgo de trombosis. La ciproterona y la espironolactona también tienen su riesgo per se de trombosis. Y al poder prescindir de esas drogas y poder disminuir también la dosis de estrógeno, también estamos pudiendo disminuir el efecto protrombótico. Otra solución puede ser de repente utilizar agonistas GnRH para de alguna manera aplanar los valores de estrógeno y testosterona y sobre eso de repente usar una dosis muy bajita, quizás transdérmica de estradiol. Es decir, son varias las posibilidades. Si vos me preguntás desde el punto de vista ideal de la biología, lo ideal sería no usar estrógenos, pero hay que ver un poco cada caso. Y en base a lo que cada caso nos plantea, es que existen estas alternativas que te estaba comentando. Gracias. Al contrario. Sofía, Hay una pregunta de la doctora Sofía Sáenz. estás sin audio, Sofía. Hola, buenas noches con todos. Muchas gracias, doctor Quintanilla, por su presentación. Al doctor Uriel también muchas gracias por las luces que nos está dando. Yo quería hacerle una pregunta con respecto a la salud ósea. Uno, con respecto a cuando las mujeres trans llegan a los 50 años aproximadamente y uno ya entra al periodo de naturalmente perimenopausia, menopausia, ¿cuál es el seguimiento? ¿Se siguen dando estrógenos? ¿Cuál es el manejo en ese aspecto? Y sobre todo si es que el manejo en cuanto a seguimiento con densitometría es parecido al que nosotros hacemos en mujeres cis, ¿no? Lo otro iba con respecto a la otra pregunta, para ya terminar con mis preguntitas, es ¿qué se hace en el caso de que algún paciente trans, ya sea hombre trans o mujer trans, deciden por A o B motivo suspender la medicación? ¿Esto repercutiría en la salud ósea después de cuánto tiempo de uso de tratamiento sustitutivo? Agradezco mucho sus respuestas. Bueno, contestando la segunda pregunta, no, en general no vemos afectada la salud ósea relacionada a la suspensión del tratamiento, salvo en los casos donde hay un antecedente de una gonadectomía, ¿sí? Si es un paciente que se hizo la orquiectomía o la oforectomía, sí, obviamente el suspender los esteroides conlleva un deterioro de la salud ósea. En el caso de que no haya una gonadectomía, en general, tanto dar el tratamiento como suspenderlo, en general no imprime una afectación de la salud ósea. Lo que muchos trabajos sí muestran es que el esteroide le imprime una histomorfometría al hueso relacionada con la estructura. Es decir, el tratamiento feminizante transforma de alguna manera el hueso a lo largo del tiempo en un hueso con una histología femenina y viceversa, pero digamos no afectaría el riesgo de fractura ni el riesgo de osteoporosis ni demás. Con respecto al tema del seguimiento y de los tratamientos y demás, un dato importante es que las mujeres trans, aún antes de iniciar cualquier tratamiento, hay muchos trabajos que muestran que ya tienen deterioro de la salud ósea, ya tienen descalcificación ósea inclusive antes de cualquier tratamiento. Esto se explica un poco porque son personas que se exponen menos al sol, que hacen menos deporte, que tienen menos masa muscular. También dependiendo de las poblaciones, hay también mayor prevalencia de HIV en esta población, cosa que también es deleterio para la salud ósea. Con respecto al tratamiento, como dijimos, en general no imprime grandes modificaciones y al llegar a la etapa de los 50, de la edad homóloga a la menopausia, en realidad acá no hay una caída de esteroides como ocurre en la mujer cis, de manera que ese quiebre no existe,
¿sí? Por lo que nosotros en general el tratamiento no es que lo suspendemos o lo acentuamos pensando en el hueso en esa edad, sino que en realidad lo hacemos pensando en otros factores. Muchas veces el tratamiento se suspende porque alcanzamos los objetivos o pues una paciente de riesgo porque no lo quiere hacer más, pero en general el suspender o modificar el tratamiento a esa edad no se hace pensando en el hueso porque el hueso no está sufriendo en esa edad lo que puede sufrir una mujer en etapa perimenopáusica con la caída brusca de los esteroides, ¿sí? Esa sería un poco la respuesta a tu pregunta. Con respecto a la evaluación, en realidad las guías dicen que la densitometría no habría que hacérsela a todo el mundo, sino después de que se hace la gonadectomía o después de los 60 años o si tiene algún riesgo, factor de riesgo de fractura. La realidad que acá tratamos de hacerla sobre todo para pesquisar las afectaciones de la salud ósea antes de los tratamientos, ¿sí? Muchas gracias por la respuesta, doctor. Y es lo mismo en caso de, porque pasa mucho que los pacientes trans a veces el tratamiento no lo tienen tan continuo, ¿no? Ya sea por temas de conseguir las medicaciones y eso, y Exacto. el hecho de no tener el aporte hormonal en casos de los gonadiectomizados, repercute en algún momento seguramente en la salud ósea, eso lo Sí. podemos manejar con marcadores de recambio. Eso sí, 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 sí. El hecho de los pacientes gonadectomizados tienen afectada su salud ósea si interrumpen el tratamiento. Eso sí se sabe. Sí, claramente, muchas veces los marcadores óseos reflejan un poco lo que pasa con el recambio. Y, y bueno, es importante, aunque sea hacer aporte de calcio y de vitamina D, de los nutrientes básicos, pero sí que la falta de esteroides, si hay una gonadectomía, afecta la salud ósea y el riesgo de fractura. Eso es así, Muchas gracias, doctor. al contrario. Muy bien, doctor Samuel, ¿algún comentario? En realidad le agradecemos mucho al doctor Uriel, pero dada la hora, me imagino que ya tiene que ir a trabajar temprano. Ya le vamos a decir buenos días a Uriel. Claramente. Bueno, no nada, muchísimas gracias al grupo de endocrinología, siempre nos traen temas muy interesantes. Gracias, Elar, gracias, Max, Alberto, por la presentación del caso y una vez más, gracias, Uriel, Gracias, Uriel. por los Muchísimas gracias, un conceptos que placer. nos has abierto muchas luces. Muchísimas Muchas gracias a gracias. todos los presentes, muy buenas noches. Y Hasta el miércoles también tenemos un caso clínico y les estaré pasando el link oportunamente. Buenas noches. Muchas gracias, buenas Buenos noches. días. Gracias, Muchas gracias. Gracias, gracias, Uriel, buenas otra vez. noches. Vos.